vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y en esta mañana me gustaría retomar, en cierta manera, si es que lo hemos dejado en algún momento, retomar nuestra palabra pastoral. No sé si recuerdan cuál es nuestro versículo lema. Es Isaías 6:8. Hace tiempo que no lo repetimos, pero yo estoy seguro que ustedes desde sus casas pueden repetirlo conmigo de memoria porque lo hemos leído muchas veces y seguro lo sabemos de memoria. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y durante todo este año hemos estado hablando de compromiso, de ese compromiso que Isaías recoge diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y en esta mañana me gustaría retomar el tema del compromiso, que no lo olvidemos y que veamos una forma en la que es posible que en este estado de excepción en el que vivimos podamos mostrar nuestro compromiso. Y algunos pueden pensar: hombre, es difícil, estoy metido en casa, no salgo más que a la compra, no puedo hacer prácticamente nada. Pues hay maneras de mostrar ese compromiso aún en un estado de excepción como este, un estado de prisión, vamos a llamarle de esa manera, encerrados en casa y sin poder salir. Un estado que es difícil, sobre todo, me imagino, para los más jóvenes, para los niños debe ser terrible. Los que somos ya un poco más mayorcitos ya estamos acostumbrados a nuestro sillón y nos sentimos bien. Pero los más jóvenes lo están sufriendo y, en cualquier caso, sea como sea, es posible expresar el compromiso de alguna manera aún en este estado. Y para ello quiero que vayamos a la palabra y que leamos una porción en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que si hacen el favor pueden ir abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 22 al 26. Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 26. Recuerden que siempre es importante tener nuestras Biblias y leer lo que la Biblia dice, independientemente de lo que yo les diga que dice. Y vamos a leer juntos esos versículos, versículos 22 a 26 del capítulo 16 de Hechos. Espero que ya lo tengan y puedan acompañarme. Y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a ver en esta mañana qué podemos aprender de esta situación por la que Pablo y Silas pasaron cuando estaban visitando la ciudad de Filipos. Y miren, hermanos, la situación de Pablo y de Silas era de verdad extrema. Como les he dicho, estaban en Filipos, una ciudad de lo que hoy sería Grecia, en aquel momento del reino de Macedonia, y estaban por primera vez predicando la palabra en Europa. Antes habían pasado desde la parte de Asia, lo que hoy es Turquía, hacia Europa. Y lo habían hecho no por capricho, no porque les apeteciera, sino porque tenían un mandato claro de parte de Dios. Pablo había tenido una visión en la que había visto un varón macedonio, un varón de la nación de Alejandro Magno, y le había dicho: ven, pasa a nosotros. Y Pablo había entendido que esta era una decisión del Espíritu Santo que le indicaba que era momento de traspasar las fronteras de Asia para ir hacia Europa. Así que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, estaban haciendo lo que Dios les había pedido. Y estaban teniendo buen resultado, les estaba yendo bastante bien. Se había convertido ya alguna gente
habían tenido varias reuniones en casa de una de las mujeres que se había convertido, ya empezaban a ser conocidos, y en un momento dado Pablo y Silas están paseando por las calles de Filipos, cuando una mujer que tenía, una joven que tenía espíritu de adivinación, que estaba poseída por Satanás, y éste le otorgaba la capacidad de adivinar cosas que podían suceder, empezó a andar detrás de ellos, gritando: escuchad a estos hombres, escuchadlos porque son siervos de Dios. Pablo se dio cuenta de que esto no era bueno para su testimonio, que una mujer que sabían que era adivinadora se vinculara a ellos no era bueno, así que en un momento dado, también guiado por el Espíritu Santo, se da la vuelta, reprende el espíritu que está sobre la mujer y la mujer es liberada al momento. Un gran milagro, un milagro que no agradó a todo el mundo, un milagro que a los dueños de la chica, que seguramente sacaban sus buenos dineros de esta capacidad adivinatoria que tenía la muchacha, les enfadó tremendamente y levantaron al pueblo contra Pablo y Silas, y sucedió lo que hemos leído. Los detuvieron, fueron llevados ante los magistrados de la ciudad, allí les arrancaron sus ropas y les golpearon con varas. El castigo con varas era terrible. Eran varas largas, imagínense más o menos, unos palos del grosor de los mangos de nuestras escobas y de aproximadamente 2 metros de largo, con los que se golpeaba sin piedad sobre los que eran así castigados. Era un castigo cruel y tremendamente doloroso, hasta el punto de que en muchas ocasiones algunos de los así castigados no sobrevivían al castigo y morían apaleados, morían muertos a palos durante este castigo. Lo normal era que como mínimo se sufrieran graves daños en todo el cuerpo, moratones, dolores, músculos desgarrados, costillas rotas, tal vez algún otro hueso roto. Era un castigo tremendamente cruel. Y si se fijan, la palabra dice: después de haberles azotado mucho, les dieron con ganas. Así que posiblemente el estado de Pablo y Silas era lamentable, físicamente lamentable. Pero no se conformaron con eso, sino que los llevaron a la cárcel. Y una vez en la cárcel le dijeron al carcelero: mira, asegúrate bien de estos hombres, mételos en seguridad, que no se te escapen. Y la palabra nos dice que el carcelero los metió en el calabozo de más al fondo. Hermanos, en aquellos tiempos las cárceles no eran, permítanme la expresión, los paraísos que son las cárceles en España, que tienen televisión, baño propio, así están en la cárcel, pero están relativamente bien. En aquel momento las cárceles eran horrorosas, unos lugares infectos, no había sistemas de saneamiento. Las necesidades que un preso hacía se quedaban con él en la cárcel, o como mucho iban resbalando por una canaleta que había al fondo de la celda, pasando de una celda a otra y terminando casi siempre en la celda de más adentro, justo en la celda donde habían metido a Pablo y a Silas. Y nos dice la palabra que no solo los metieron en esa celda, que normalmente era la peor, la más infecta, la más desagradable, pútrida, con olores horrorosos, sino que pusieron sus pies en un cepo, para que ni pudieran moverse. Si tenían necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que hacérselas encima. No podían moverse por la cárcel si algo les molestaba. Estaban en una situación terrible, horrorosa. Ninguno de nosotros quisiera estar en el lugar de Pablo y Silas, encerrados, encepados, apaleados, doloridos, todo por hacer la voluntad de Dios. Y sé que nuestra situación no es comparable, ni mucho menos. No pretendo que el encierro que estoy pasando yo sea como el de Pablo y Silas. Para mí es una bendición estar con mi mujer, con mi hija, en una casa cómoda, con todo lo que puedo necesitar. Tengo una nevera más o menos con comida, tengo todo lo que quiero.
Pero la realidad es que muchos de nosotros sí nos sentimos, en cierta forma, encerrados y también apaleados. Apaleados no tal vez físicamente, pero sí emocionalmente, sí en nuestra moral. Muchos han perdido su trabajo, no saben si volverán a recuperarlo cuando todo esto pase. Algunos que vivían al día están en una situación cercana al límite. No podemos disfrutar de la libertad de salir a dar un paseo. Por cierto, ¿se han fijado que desde que ha empezado la cuarentena hace unos días estupendo, justo cuando no podemos salir? Sol brillante, todo maravilloso. Es un encierro. Y no hacemos mal sintiéndonos así, encerrados porque es nuestra realidad. Lo importante es saber qué hacer una vez que estamos en esta situación. Y Pablo y Silas, nos dice la palabra, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, qué actitud la de Pablo y Silas. Nos dicen que a medianoche, después de estar encerrados allí, después de haber sido apaleados, yo creo que si yo estuviese en su lugar, lo que querría hacer es un gurruñito, encogerme e intentar moverme lo menos posible, respirar lo justo y dormir, intentar olvidarme de todo. Pero Pablo y Silas nos dice que estaban orando. Y bueno, podríamos pensar que esto entra dentro de lo normal, que es el momento de orar, de clamar por sus vidas, de reclamarle a Dios. Oye Dios, mira, estamos haciendo tu voluntad y fíjate en qué lío nos hemos metido. Tú nos mandaste venir aquí para esto. O tal vez, si son, seguro que ellos eran más espirituales, diciéndole Dios, libéranos, ayúdanos, danos fuerzas, confórtanos. ¿Saben? En griego utiliza la palabra proseukomai, que traducida es orar, como recogen nuestras Biblias Reina Valera, pero también puede significar pedir, orar pidiendo, y también tiene el significado de adorar. Así que la palabra parece que no define tampoco demasiado lo que estaban haciendo Pablo y Silas, pero si nos fijamos en el contexto, en lo que nos está diciendo la palabra, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Por eso yo tengo la tendencia a pensar que la oración de Pablo y Silas era una oración de adoración a Dios, de reconocimiento de Dios, de alabanza del nombre de Dios. Y que esta oración de alabanza era reforzada, como nos dice la palabra, cantando. ¡Cantando! Oiga, están locos. Tienen el cuerpo lleno de moratones, les debía doler hasta respirar, están con los pies metidos en un cepo, en una posición incómoda, y cantan. ¿Ustedes cantarían? Yo no sé si cantaría, sinceramente creo que me costaría, pero ellos cantaban himnos a Dios. Y la palabra que usa aquí, en el original, hace referencia a algo que a mí me sorprendió grandemente. Porque no es simplemente cantar. La palabra que usa, que es jumeo, hace referencia a celebrar un festival de gratitud. A través de la canción, Pablo y Silas estaban celebrando a Dios. Estaban celebrando a Dios con himnos. Estaban celebrando a Dios con canciones. Estaban diciendo, mi Dios es grande. Sí, yo puedo estar metido aquí, en medio de la basura, en medio de la porquería, encerrado y dolorido, pero mi Dios es grande. Y cantaban por ello. ¿Saben? Esto me inspira, me anima, me dice que yo tengo que tener una actitud diferente en este tiempo que nos está tocando vivir. Fue una respuesta límite en una situación límite. Estos dos hombres maltratados, golpeados, dañados, derrotados, con su vida en riesgo posiblemente, celebran a Dios. Celebran una fiesta en el lugar y el momento más inapropiado. Y celebran una fiesta de reconocimiento
de su Dios, del Dios que con su gracia y dentro de su voluntad, aunque ellos no entendieran por qué, había permitido que estuvieran en aquel lugar. Y nosotros, muchas veces en situaciones incómodas, lo que tendemos es a quejarnos. Sí, podemos orar, pero muchas veces lo que hacemos es levantar el puño y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué me está pasando, mira cómo estoy. Y podemos tener la tendencia de, aunque oremos, tener una actitud que no sea la correcta. Podemos tener la tendencia de reclamarle a Dios, de culpar a Dios, de decirle a Dios, Dios, no estás haciendo bien las cosas. Y aunque Dios, que nos ama, yo creo que no se enfadaría por ello, tampoco se agradaría de ello. Nuestra actitud debe ser tener un compromiso de adoración de Dios, de celebración de Dios. Y saben, hay una cosa que me llama la atención. Cuando Pablo y Silas cantan, no dice que cantaran en plan bajito, a Dios la gloria. No, dice que los presos le oían. Oiga, apaleados, y perdonen que lo repite tanto, encerrados en las peores condiciones, levantan su voz para que todo el mundo oiga que ellos celebran a Dios, que ellos están contentos con su Dios en la peor de las circunstancias. ¿Qué creen que pensarían el resto de presos diciendo, estos cristianos están locos? ¿Qué clase de Dios tienen? Que estando en lo peor, aún tienen ganas de cantar, de alabar a Dios. Saben, esta actitud fue una constante en los primeros creyentes. Dicen que cuando los primeros creyentes en tiempos de persecución eran llevados al circo romano, donde iban a ser asesinados, donde se iban a soltar fieras que los iban a matar, se juntaban en el centro del circo y elevaban canciones a Dios, cantaban himnos a su Dios. Qué importante sería que nosotros aprendiéramos a tener este compromiso de adoración con Dios. Sí, estamos encerrados, sí, no podemos salir de casa, sí, hemos perdido el trabajo, sí, no sabemos qué va a ser de nosotros la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, sí, a lo mejor incluso nos enfermamos del coronavirus, sí, las cosas están mal y pueden ir a peor, sí, sí, Dios sigue siendo el mismo, sí, mi Dios es digno de honra y de gloria. Si yo quiero alabar y adorar a mi Dios, si yo quiero cantar con fuerza para que todos sepan que yo creo en un Dios, que es Dios vivo, Dios que controla las situaciones, Dios que gobierna, Dios que es Señor, Dios que merece toda honra y toda gloria. ¿Qué están escuchando tus vecinos? Qué bueno sería que fuéramos extremadamente molestos. Molestos por adorar a nuestro Dios, molestos por alabar al Señor, molestos por cantar en medio de la dificultad. Pero ¿saben? La historia no termina con Pablo y Silas cantando, sino que de pronto esto desencadena algo que era totalmente inesperado. Dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. De pronto, Dios se mueve. Y saben, la construcción de la frase en griego, dicen los estudiosos del idioma, lo que hace es vincular una cosa a la otra. Lo que dice esta frase en el original del griego viene a ser algo así, y permítanme el usar una expresión que no es la que recoge la Biblia, pero viene a ser algo así como, y por eso, y en ese momento, y a consecuencia de eso, sucedió todo lo que sucedió. Pablo y Silas vieron la mano de Dios moverse, porque ellos estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Adorarlo, adorarlo, orar y adorar. Y eso
hizo que Dios moviese las cosas de una forma increíble, y como casi siempre que hace Dios algo, lo hace con gran cantidad de efectos especiales. Hubo una especie de terremoto que conmovió los cimientos de la cárcel. Y fíjense qué curioso, el terremoto soltó las cadenas. Eso no es normal. Pero es que no era un terremoto natural, era la mano de Dios haciendo algo asombroso. Y yo creo que nosotros podemos ver un terremoto de parte de Dios en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, aquí en Bertamirán, que podemos ver un terremoto tremendo de parte de Dios en cada lugar donde nosotros, sus hijos, aprovechemos este tiempo de encierro, no para quejarnos, lamentarnos, asustarnos o criticar lo que están haciendo el gobierno, las autoridades. No, dediquemos el tiempo a orar y adorar. Orar y adorar. Orar y adorar. De forma que sus vecinos les oigan orar, les oigan clamar a Dios misericordia para la gente, les oigan adorar a Dios, cantando las maravillas, celebrando a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es Rey, porque Dios es Señor. Y creo de verdad que en algún momento veremos la mano de Dios como un terremoto poderoso. Si no liberándonos, si soltando esa cadena de miedo que ahora está atenazando a muchos, incluso entre nosotros. Si dándonos la libertad en el alma y en el corazón para reconocer que nuestro Dios sigue siendo Dios. Y eso sucede en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Con razón el salmista dice allí en el Salmo 150, en el último versículo, todo lo que respira, alaba al Señor. Así que quiero confrontarte en esta mañana, que pienses cuál está siendo tu actitud y que pienses cuál debe ser. Y que hoy, en esta mañana, aceptes un compromiso firme de adoración a nuestro Dios, de adoración al Dios que todo lo merece. Y si estás dispuesto, si te atreves a ese compromiso, ora conmigo.